Llorad con los que lloran. Y ellos lloran. Vamos a la predicación. ¿Estás listo, Saúl? Saludamos a los hermanos en Cuba y en cualquier parte del mundo que nos ven. Esperamos que la paz de Dios sea sobre sus vidas en el día de hoy. El título que le hemos puesto a esta predicación es ¿en qué consiste el reino de Dios? Porque la Biblia nos dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Entonces nuestra pregunta sería, ¿y qué cosa es el reino de Dios? Porque con una pregunta tan bonita como esa, el texto te dice, yo quiero buscar ese reino. Porque si me estás hablando de una cosa que si yo la busco se me va a añadir todo lo otro, parece que es buena la oferta que hace el Señor. El Salmo 103, 19 dice, Jehová estableció su trono en el cielo y su reino domina sobre todos. Analicemos en esta mañana con la ayuda del Espíritu Santo en qué consiste el reino de Dios. ¿Será un reino espiritual? ¿No tendrá que ver nada con el reino material? ¿Qué cosa es el reino de Dios? El reino de Dios, como su palabra lo dice, viene de reinar. Y todo donde quiera que se reina algo hay un rey. Y en eso consiste el reino de Dios. En que Él tiene un rey sobre todo su reino. Él creó la tierra con el objetivo de extender su reino que está en los cielos y traerlo a la tierra. Esa siempre fue la idea del Señor. Desde el comienzo Dios dejó claro que todo lo que existe y vemos fue creado por Él y para Él. Sobre todo lo creado puso a Adán. Quiere decir que todos nosotros estábamos en Adán. Todos los seres vivientes estaban dentro de Adán. Todos salimos de Adán. Por eso dice la Escritura que todos somos pecadores y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Desde el mismo Génesis, Dios había dado la solución para los hombres en cuanto al pecado. Génesis 3:15 dice, Él desciende, el descendiente de la mujer, te aplastará la cabeza, mientras tú solamente le morderás el talón del calcañar. Cuando Dios hizo al hombre y la mujer, todos conocemos la historia que el diablo vino y nos engañó y pecamos. Y por tanto el pecado entró a todos los hombres por uno que pecó. Aquel pecado trajo un juicio de Dios. Primero el juicio de Dios sobre la tierra. Y le dijo al hombre que por haber el pecado tendría que comer con el sudor de su frente todos los días de su vida. A la mujer le dijo que tendría a sus hijos con dolores de parto. Pero esa no era la idea del Señor cuando creó esta tierra. Desde el comienzo Dios quiso traer el reino de Él a la tierra. Dios nunca le entregó el reino de la tierra al diablo. Originalmente Dios le dio al ser humano, Adán, la autoridad y el dominio sobre la tierra. Sin embargo, cuando Adán desobedeció en el jardín del Edén y pecó, le cedió voluntariamente ese gobierno a Satanás. Esto que hoy vemos,
que es guiado por el diablo y sus demonios, era todo era para el Señor. En Génesis vemos que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza y le otorgó el dominio absoluto en la tierra. Al escuchar y obedecer las tentaciones del diablo, el ser humano se sometió a la voluntad del diablo, convirtiendo a Satanás en el gobernante de este mundo. Primera de Juan 5:19 lo declara: el mundo entero está bajo el poder del maligno. El mundo entero, no se escapa un pedacito de la tierra que no esté bajo el poder del maligno. En Lucas 4, 5 y 6, cuando Satanás tienta a Jesús, le ofrece todos los reinos de la tierra, afirmando que a mí me han sido entregados. Él ya se determinó que Él es el jefe de este mundo, que todo fue entregado a Él y que Él ahora se lo da a quien Él quiere. Hay personas que tienen poder por el mismo diablo y hace con ellos lo que Él quiere. Hoy te sana, mañana te destruye. Hoy te da, mañana te quita. Y es un desastre lo que se vive en este mundo. Esto no significa que Dios se lo haya dado directamente, sino que el diablo adquirió esa potestad debido a la caída de la humanidad. La recuperación del reino, el dominio absoluto de la tierra, fue recuperado legalmente por Jesucristo. A través de su muerte y resurrección, estableció su reino y esperando el momento final para consumar su victoria sobre el mal. La derrota del diablo en la cruz representa la victoria legal y espiritual de Jesucristo sobre las fuerzas del mal. Colosenses 2:14 dice: Jesús anuló el acta de los decretos que nos era contraria, quitó nuestra acusación legal ante Dios y la clavó en la cruz. Segundo, Colosenses 2:15 dice que exhibió públicamente a los principados y potestades, triunfando sobre ellos en la cruz. En el momento que Jesús resucitó, se le apareció a los discípulos en Galilea, en un monte donde les había ordenado, y les dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Jesucristo con su muerte y resurrección recuperó lo que habíamos perdido. Dice la Escritura que por un hombre entró el pecado al mundo, pero por un hombre entró la vida eterna al mundo. Ese hombre se llama Jesucristo. El reino que estableció Jesucristo es espiritual y no material. La gente piensa que el reino de Jesús es material y por eso quieren venir a buscar al reino de Dios. Todos vienen por prosperidad y no vienen por santificación. Todos vienen corriendo cuando hay un sermón de prosperidad. Todos quieren ser prósperos. Pero el reino de Jesús, tengo que decirte en esta hora que no es material. Es un reino espiritual. La Escritura dice que lo necio y lo vil y lo menospreciado de este mundo cogió Dios para avergonzar a los fuertes. Quiere decir que la gente con su fortaleza no puede entrar al reino de Dios, porque es un reino espiritual.
y se establecen los corazones de las personas. Dios viene y entra a tu corazón. Jesús dijo, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien abre su corazón, yo entraré a él y cenaré con él y él cenará conmigo. Es un reino espiritual. Una vez estaba Jesús reunido con un hombre llamado Nicodemo, conocedor de las Escrituras, y le dijo, Nicodemo, para entrar a este reino que yo estoy predicando, es necesario nacer de nuevo. Y aquel hombre le dijo, Señor, ¿y cómo yo siendo viejo puedo nacer de nuevo? ¿Tendré que entrar nuevamente en el vientre de mi madre? Y él le dijo, no, Nicodemo, tú no entiendes lo que te estoy diciendo. Hay que nacer del agua y del espíritu. Dejando bien claro que para entrar a este reino puedes nada más entrar de forma espiritual. Mucha gente ha tenido miles de riquezas en sus manos y han querido comprar la salvación. Y la Escritura establece bien claro que no es por obra, para que nadie se jacte. Este reino es espiritual y es dirigido por el Espíritu Santo. Está activo y todos, sin excepción de personas, pueden ser beneficiados. Aunque hay muchos que no les interesa beneficiarse ni entrar al reino de los cielos. Veamos un ejemplo. Dice que había un joven que era muy rico y que no le faltaba nada. Y se acercó a Jesús y le dijo, Señor, ¿qué yo tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo, cumplir los mandamientos. Y él le dijo, yo se lo cumplo desde pequeño, me lo enseñaron mis padres. Y Jesús le dijo, bueno, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Dice la Biblia que aquel muchacho se entristeció porque eran muchas sus posesiones. Ahí dejó bien claro el Señor una enseñanza diciendo que es muy difícil. No es que sea imposible, sino que es muy difícil que un rico entre al reino de los cielos. Porque donde el hombre tiene su corazón, ahí tiene. Donde tiene sus riquezas, ahí tiene su corazón. La Escritura afirma que el reino de Dios no consiste ni en comida ni en bebida, sino en justicia, paz y gozo. Justicia, paz y gozo. Ahora bien, según Apocalipsis 24, cuando Jesús venga por segunda vez, reinará en la tierra por 1000 años. Ya ahí no va a ser espiritual. Ya va a tomar completamente el mando de todo, lo espiritual y lo material. Dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Quiere decir que Jesús va a establecer su reino verdaderamente en la tierra. Hoy yo veo muchas predicaciones por ahí y la gente quiere establecer el reino de Dios aquí en la tierra. No entendieron lo que dijo Jesús. Jesús le decía a la gente, el reino de Dios se ha acercado. Creed en el Evangelio.
El Evangelio tiene todo lo que necesita una persona para entrar al reino de los cielos. El tiempo se ha cumplido, decía Jesús, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. En el Sermón del Monte explicó a quién pertenece este reino. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. También refirió unas parábolas diciendo: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró una semilla de mostaza. Dice que aquella semilla de mostaza es tan pequeña, la más pequeña entre todas las verduras. Pero ella crece y se hace como un árbol grande, de tal manera que las aves hacen nido en él y las bestias del campo toman sombra debajo de esa planta. Decía que de esa manera es el reino de Dios. Tú comienzas hoy en la palabra del Señor y mañana va creciendo eso, y va creciendo la fe, y va creciendo la fe, y va creciendo la fe. A medida que tú busques y busques más del Señor, el reino de Dios se va haciendo más fuerte en ti y vas conociendo todas las cosas del reino. El reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer escondió en 3 medidas de harina. Decía Jesús que es semejante ahora a la levadura, que es capaz de hacer crecer una masa. Eso es lo que hace el reino de Dios cuando es entendido por las personas. El reino de Dios es semejante a un tesoro escondido en un campo. Dice esta parábola que es un hombre va y encuentra un tesoro en un campo. Y va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo porque sabe que allí hay un tesoro. Así es el reino de los cielos para los que lo entienden. Cuando tú llegas al reino de los cielos y comprendes la escritura, tú dejas todo lo que te impide conocer el reino de Dios y te volcas completamente al conocimiento del reino. Dice que el reino de Dios también lo comparó el Señor con un mercader que busca perlas. Y cuando encuentra la perla que él estaba buscando, va y vende todo lo que tiene y compra esa perla porque sabe de este gran valor. Eso es lo que pasa, por eso mucha gente dejan a veces los trabajos, dejan sus casas, dejan los vicios, dejan todo lo que ven atrás y se tienden a encontrar aquello que se encontraron por delante. Que llevan 10, 20, 30, 40, 50 años buscando, usando todo tipo de fórmulas y no encontraban la paz que necesitaban. Y cuando encuentran que el camino es Jesucristo, lo toman con tremendo gozo. También el reino de los cielos es semejante a una red echada en el mar. Decía Jesús en este sermón que tú tiras la red y ahí entran todo tipo de peces.
Pero cuando vas para la orilla, tú sacas los grandes de los pequeños. Dice que así es el reino de los cielos, que va a llegar el momento que Dios va a escoger. Tú entras en el reino, tú eres desechado del reino. Así él comparó el reino de Dios. A través de estas parábolas enseñó sobre el reino de los cielos. Ahora bien, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Porque a veces la gente se piensa que están en el reino, pero no están en el reino. Porque no hacen la voluntad de Dios. Tal es así que en esta enseñanza Jesús dijo, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Y yo le diré, yo no los conozco. Señor, en tu nombre profetizamos. En tu nombre, Señor, sanamos enfermos. En tu nombre echamos fuera demonios. Y Jesús le dirá, apartados de mí, hacedores de maldad, porque nunca los he conocido. Jesús ante Pilato dejó bien claro que su reino no era de este mundo. Le dijo a Pilato, si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuese entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. La noche que fue entregado, Pedro fue a defenderlo y cogió la espada y la sacó y le cortó la oreja a un soldado. Y Jesús le dijo, no, pon la espada donde la tenías. Y le recobró la oreja, que el hombre le restauró la oreja. Y le dijo, mi reino no es así. En mi reino no se pelea de esa manera. Mi reino es espiritual. Porque mi lucha no es contra carne ni sangre, sino contra gobernadores y principados de maldad de este mundo. Jesús también refirió diciendo que el reino de Dios tendría mucha oposición. El reino que estableció Jesús en la tierra tendría demasiada oposición y que los perseguirían y que muchos serían maltratados y algunos matarían y algunos mentarían en la cárcel. Porque mi reino sufrirá grande violencia. Y así se ha cumplido hasta el día de hoy. Todo el que entra al reino de Dios tiene que saber que va a recibir persecución. Porque el reino de este mundo se opone al reino del Señor. Así llegamos a la segunda pregunta que nos hicimos al comenzar el sermón. Entonces, ¿el reino de Dios tendrá o no tendrá que ver con el reino terrenal? Analicemos algunos textos bíblicos. Dice Proverbios 29:2. Cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra. Pero cuando los perversos están en el poder, el pueblo gime. Y mi pregunta sería en esta hora, ¿y quiénes son los justos que gobiernan? Porque para tú ser justo, tienes que aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. Ninguna persona que no tenga a Jesús en su corazón podrá ver una justicia verdadera en él, por mucho que la quiera fingir. Daniel 2:21 dice, Dios muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes.
Entonces, si la Escritura nos dice que Él es el que quita los reyes y pone los reyes, ¿tendrá que ver Dios algo en este mundo en que vivimos? Dios gobierna el mundo en que vivimos. Aunque aparentemente nosotros veamos cosas diabólicas, pero Él es el que pone los reyes y quita los reyes. Y la pregunta sería, ¿por qué hay gente malvada dirigiendo? Si Dios es el que los pone y los quita. En el libro de Eclesiastés decía el escritor de Eclesiastés que él había visto en el tiempo que había habido en la tierra cómo reinaba la injusticia y cómo sobre las personas malvadas él veía que tenían éxito y que le iba bien. Hubo otro profeta llamado Habacuc que también se puso a mirar estas cosas y dijo: por poco mis pies resbalan viendo la prosperidad de los impíos. Ellos no tienen congoja como nosotros. Parece que se le dan bien todos los antojos de su corazón. Y él viendo esas cosas por poco resbala, dice, y se aparta del Señor. Pero dice que entrando en la presencia del Señor, comprendió cuál es el fin de esta gente malvada, que se piensan que van a vivir siempre y que hacen cualquier cosa por lograr los antojos de su corazón. Por eso el Señor dijo que esta gente ninguno entra al reino de los cielos. Ellos podrán hacer lo que quieran en este mundo caído, pero no entran al reino de los cielos. Hay algunos ejemplos donde Dios se opuso a la soberbia de los reyes. Temamos al rey Nabucodonosor. Este hombre hacía y deshacía en aquel entonces. Y su imperio crecía. Y tal fue su crecimiento que tuvo un sueño un día por la noche. Y soñó que había un árbol grande y que el árbol crecía y que las aves venían y hacían nido en el árbol y que todo el mundo se refugiaba debajo de aquel árbol. Pero en el sueño vio que vino alguien y cortó el tronco del árbol aquel. Y aquel sueño lo volvió como loco y mandó a buscar a todos los adivinos y todos los que sabían de brujería y de todas estas cosas. Y nadie le podía interpretar el sueño. Y vino alguien y le dijo: mira, aquí en tu reino hay un judío que él te puede interpretar ese sueño. Y mandó a buscar a Daniel. Y Daniel dice que se quedó 1 hora y pico que ni hablaba, entorpecido por aquel sueño. Y él quería descifrar aquel sueño y Dios se lo reveló. Y le dijo: mira, rey, ese árbol que tú viste en el sueño, que ha crecido mucho y es muy grande, ese eres tú. Que tú has crecido y te has hecho más grande que todos los reyes de la tierra. Y lo que tú digas en el reino se hace. Y todos vienen corriendo donde estás tú para que le resuelvan los problemas. Y él quizás estaba contento cuando lo estaban alabando. Y le dijo: pero ese que tú viste que bajó y cortó el árbol es el Señor, que ha mandado a que tu reino
sea cortado y se concluya tu obra en la tierra. Y dice que no pasó un año, estaba el rey Nabucodonosor alabándose y gozándose por los éxitos de él, hizo una gran fiesta y comenzó a vanagloriarse. Y de pronto vino destrucción repentina como este problema que vino en Venezuela, porque la desgracia del hombre te entra así de pronto. Cuando menos tú lo imaginas, lo que viene para arriba de ti es cajito y dice, wow. Y la situación de aquel rey fue tan grande que vivió como bestia, comió paja como los bueyes, le creció el pelo como plumas de animales, las uñas como garras de animales. Y dice él mismo, hasta que un día clamé a ese gran Dios y le pedí que me perdonara y que quitara todo orgullo de mí y me limpiara. Y dice que Dios escuchó su oración y lo restauró en el reino. Porque Dios aún hoy, Él gobierna sobre la gente. Tenemos un ejemplo de los tiempos de nosotros. Tenemos el tiempo de ese mismo que era presidente ahí en Venezuela. Ese hombre profirió una maldición sobre el pueblo de Israel, diciendo, desde mi vientre, desde mis vísceras, maldigo al pueblo de Israel. Y un tiempecito después, en sus mismas vísceras, le cayó un cáncer que no duró ni un año. Su fama y su orgullo y todo fue destruido. Porque Dios pone reyes y quita reyes. ¿Se acuerdan de la historia de José? José fue prosperado por el Señor y lo llevó y lo hizo gobernador de Egipto. Y fue de bendición para el pueblo de Israel, porque él salvó al pueblo de Israel. Por eso sabemos que Dios al que quiere bendecir, bendice aún en este mundo. Los cristianos debían involucrarse un poco más en la vida social. Dios ha dispuesto que el Estado sea agente de justicia, pero ¿cómo podrán impartir justicia a alguien que no ha sido hecho justo? Por eso es que hay tiranías, porque los justos no gobiernan. Las autoridades son personas corruptas, idólatras, adúlteras, ladrones. Estas son las personas que los gobiernos gobiernan la creación de Dios. Nosotros tenemos un gran problema en Cuba, que todos idolatramos a Fidel Castro. Todo de pequeño, toda nuestra generación decía viva Fidel. Y por ninguna parte se oía en Cuba que alguien dijera viva Cristo. Esa palabra se perdió del vocabulario de todos los cubanos. Y hoy tenemos las consecuencias que estamos pagando porque le dimos la espalda al Creador. Debemos esforzarnos por llevar el Evangelio a las escuelas donde fueron quitadas las Biblias, a las esferas políticas. Hay que decirle a todos los políticos de Cuba que no sepan que solo Jesucristo salva, que la gloria solo es para Dios, no hay gloria de hombres. Hay una historia en la Biblia que es bueno tocar en esta hora. Dice que en los tiempos de Jesús había un gobernador muy malo
pertenecía al Imperio Romano. Y era muy malo. Y era un hombre eso orgulloso que se pensaba que él era el bárbaro y que él solo, todo se lo merecía. Y comenzó a dar un discurso un día y a alabarse en medio del discurso. Y dice la Biblia que vino la ira de Dios sobre él aquel día y murió al momento. Y al momento estaba siendo comido por los gusanos. Eso se vivió en la historia del pueblo de Israel. Nadie puede tomar la gloria de Dios. La gloria de Dios es de Él. Él fue el que creó todas las cosas que hay en esta tierra. Él fue el que nos creó a nosotros en el vientre de nuestra madre. ¿Cómo vamos a tener más gloria que Dios? Nadie puede tomar la gloria de Dios. Jesucristo puede salvar nuestra isla. Nuestra isla Él la quiere salvar. Dice la Escritura que si mi pueblo se humillare y se volvieren de sus malos caminos, yo perdonaría su maldad y su pecado y sanaría su tierra. Los cubanos tenemos que pedirle perdón al Señor por las cosas que hemos hecho, por nuestra idolatría y nuestra falta hacia Él. Hoy aprovechamos esta predicación para pedirle perdón al Señor en nombre de todos los cubanos. Señor, perdona nuestro pecado. Sana nuestra tierra, Señor. Tú tienes poder para hacerlo. Levanta un José en Cuba. Levántalo, Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Sea nuestro Señor Jesucristo el que reine en nuestro país. A Él sea la gloria y la honra. Amén. Dios los pueda bendecir en esta hora. Vamos a ver los niños que nos traen para bendecir el nombre del Señor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados, pastos me harán descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia. Por amor de su nombre, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal, porque tú estarás conmigo. Lo que significa esto es que no importa la situación que tú estés o la dificultad que tú estés, Dios siempre te estará mirando desde Dios y siempre estará contigo. Te va a dar fuerza y poder para sobrevivir esa situación y te va a dar amor y cariño. Amén. Vamos a orar por los niños. Señor, gracias te damos por estas dos perlas preciosas. Te rogamos, Señor, que la palabra que le enseñamos pueda quedar sembrada en sus corazones. Y que el ladrón no pueda venir a robarse lo que haya puesto en su corazón. Que dé fruto a estas semillas, Señor, y que sean dignos de decir que son hijos tuyos, portadores de la gloria de Jesucristo. Nosotros los bendecimos a ellos y aprovechamos para bendecir a los demás niños que están con nosotros, los hijos de Yareli, el niño de Miguel. Señor, bendice a estos niños. Te ruego por los niños de Darita, Señor, que le podamos enseñar las Escrituras y que ellos puedan adorarte siempre. Gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, nos ponemos en pie. Nápoles nos despide en oración. Espero que tengan una buena